Le pedí a mi hermana un favor que no le costaría nada y se negó por egoísmo puro. Por su culpa perdí la custodia de mi hija y pasé meses en prisión. Ella destruyó a nuestra familia. ¿Creen que mi hermana fue una egoísta? Bienvenido a Michhistorias de Reddit. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like. Eso me ayuda a llegar a más personas. Voy a ser directo. Fui arrestado por manejar ebrio y todavía creo que mi hermana destruyó mi vida por negarse a cubrirme. Sé que soy el villano de esta historia para la mayoría, pero necesito que entiendan cómo llegué hasta aquí. No escribo esto buscando perdón. Sé lo que hice y francamente no me interesa la absolución de extraños en Internet. Lo que necesito es contar mi versión, la completa, porque hay matices que nadie más conoce. Hay dolor que nadie más vivió. Dicen que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Lo que no te dicen es que a veces ese lugar es el fondo absoluto, y que caes tan fuerte que ya no sabes cómo volver a subir. Tenía 19 años cuando Andrea, mi novia de ese entonces, me dijo que estaba embarazada. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. No estaba listo. Apenas había empezado la universidad, vivía con mis papás, no tenía trabajo estable. Mi plan de vida era nebuloso en el mejor de los casos. Pero Andrea estaba embarazada, y su familia no era del tipo que deja pasar estas cosas. Sus padres nos sentaron en su sala un sábado por la tarde. Su padre me miró con esa mezcla de decepción y determinación que te hace sentir como si tuvieras 5 años. Van a hacerse cargo como adultos, dijo. No vamos a permitir que nuestra nieta nazca en el caos. Así que nos juntamos. Sin anillo, sin ceremonia, sin amor verdadero. Solo presión social, miedo y un bebé en camino. Mis padres, Dios los bendiga, trataron de ayudar. Mamá me dijo que no dejara la universidad, que ellos se encargarían de lo necesario mientras yo estudiaba. Papá consiguió trabajos extras. Vendieron cosas. Recortaron gastos. Sonaba lindo sobre el papel. En la realidad, yo trabajaba medio tiempo en una ferretería, estudiaba de noche y llegaba a casa a enfrentar a Andrea, quien había decidido que su única responsabilidad era cuidar a la bebé mientras yo proveía. Cada conversación sobre dinero terminaba en pelea. Cada pelea terminaba con portazos o silencios de días. La bebé lloraba constantemente. Andrea lloraba. Yo no dormía. No comía bien. Llegaba a clases con ojeras tan profundas que mis compañeros preguntaban si estaba enfermo. Estaba enfermo. De agotamiento, de frustración, de una sensación constante de estar ahogándome sin agua cerca. Y ahí es donde entra mi hermana en esta historia. Valeria es 3 años menor que yo. Desde chicos fue la brillante, la organizada, la que sacaba 10 sin esfuerzo aparente. Mientras yo hacía malabares con pañales y cuentas, ella terminaba la secundaria con medalla de honor, hablaba de universidades prestigiosas, soñaba con becas internacionales. Mis padres siempre le habían prometido algo, un fondo universitario. Desde que era pequeña, depositaban dinero cada mes en una cuenta especial. Era su futuro, su red de seguridad, su oportunidad de volar alto sin el peso de las deudas estudiantiles. Todos lo sabíamos. Era intocable. O eso pensábamos. La bomba estalló un domingo por la tarde. Valeria venía de estudiar con amigas cuando escuchó voces alteradas desde la cocina. Mamá y papá discutían sobre números, sobre cuánto quedaba, sobre cómo seguir pagando todo. Mi hermana se acercó. Preguntó de qué hablaban. El silencio que siguió fue antinatural. Entonces preguntó específicamente por su fondo universitario. ¿Cuánto había? Si estaba todo bien. Más silencio. Mamá, insistió Valeria. ¿Cuánto hay en mi cuenta? Mamá se quebró. No pudo mentirle más. Le dijo que habían tenido que usar un poco para ayudarme. Que era temporal. Que lo repondrían. Valeria no es tonta. Exigió ver los estados de cuenta. Cuando vio los números, cuando vio las fechas de los retiros, cuando sumó 2 más 2, algo se rompió en su cara. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. ¿Cuánto? Preguntó con voz temblorosa. ¿Cuánto usaron? La mayor parte, admitió papá. Pero vos sos inteligente, conseguís becas fácil. La mayor parte, gritó Valeria. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas. ¿Años de ahorro? Todo para él. Me señaló como si yo fuera un criminal. No fue por maldad, intervine, tratando de calmarla. Hay una bebé de por medio, Valeria. Una niña que necesita comer, un techo. ¿Y yo qué? Gritó. Yo también necesitaba ese dinero. Me lo prometieron. Era mío. Vos no tenés una familia que mantener, le dije, y sé que fue cruel, pero en ese momento lo sentí verdadero. Cuando tengas hijos, lo vas a entender. Las prioridades cambian. La mirada que me dio fue de puro odio. Nunca te lo voy a perdonar, dijo. Nunca. Y se fue a su cuarto. La escuchamos llorar hasta la madrugada. Después de esa noche, Valeria se convirtió en un fantasma en nuestra propia casa. Estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente. Respondía con monosílabos. Evitaba las comidas familiares.
Si yo entraba a una habitación, ella salía. Mis padres trataron de mediar, pero cada intento empeoraba las cosas. Valeria les dejó claro que los había perdonado menos a ellos que a mí. Ustedes me criaron, les dijo una vez. Me prometieron cosas. Y me mintieron. Lo eligieron a él sobre mí. Traté de hablar con ella varias veces. Le expliqué que no había sido mi idea usar su dinero, que yo ni siquiera sabía hasta que fue demasiado tarde. Que si hubiera podido evitarlo, lo habría hecho. Pero no lo evitaste, me respondió fríamente. Lo aceptaste. Te pareció bien que yo pagara por tus errores. No fue un error, fue una bebé, exploté. Una bebé que es tu error, me cortó. No mío. Nunca mío. Eventualmente, ella consiguió no una sino 2 becas. Una por mérito académico, otra por necesidad económica. Irónico, considerando que mis padres le habían robado su dinero específicamente porque yo tenía necesidad económica. Se mudó al campus universitario en otra ciudad. Volvía para Navidad y cumpleaños, pero apenas hablaba. Era como tener una estatua en la mesa. Yo traté de seguir adelante. Me convencí de que era cosa de tiempo, que la rabia se le pasaría, que eventualmente entendería que todo había sido por necesidad, no por maldad. Spoiler, no se le pasó. Los siguientes años fueron una espiral descendente disfrazada de normalidad. La universidad se volvió imposible. No podía concentrarme. Reprobé materias. Me atrasé. Cada semestre era una batalla perdida. Andrea seguía sin querer trabajar. Decía que la bebé la necesitaba en casa, que yo era el hombre, que esa era mi responsabilidad. Cuando finalmente les dije a mis padres que no podía continuar estudiando, esperaba enojo. En cambio, encontré resignación. Haz lo que tengas que hacer, dijo papá. Lo importante es que tu hija esté bien. Dejé la universidad oficialmente a los 21 años. Conseguí trabajo de tiempo completo en construcción. Me levantaba a las 5 de la mañana, volvía a las 9 de la noche. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda empezó a doler. Mi juventud se evaporó en polvo de cemento y cuentas sin pagar. Andrea y yo peleábamos constantemente. Ella decía que no ganaba suficiente. Yo decía que ella podría contribuir. Ella decía que yo era un mal proveedor. Yo decía que ella era una aprovechada. La bebé crecía en medio de esa toxicidad. Para cuando cumplí 24, Andrea me dejó. Se llevó a mi hija. Peleamos la custodia. Ella ganó porque tenía estabilidad emocional y un trabajo decente que finalmente había conseguido. Yo tenía horarios imposibles, un departamento diminuto y antecedentes de conflictos domésticos porque alguien había llamado a la policía una noche que discutimos muy fuerte. Me dieron visitas supervisadas los fines de semana. Ahí fue cuando empecé a beber en serio. No fue algo dramático. No hubo un momento de toqué fondo. Fue gradual. Una cerveza después del trabajo. 2. 3. Una botella el viernes. 2 el sábado. Eventualmente ya no contaba. El alcohol hacía que todo doliera menos. Que la vergüenza se sintiera más lejana. Que el fracaso no me aplastara tanto. Hasta que me aplastó de todas formas. Tenía 26 años cuando choqué por primera vez. Fue un viernes. Unos compañeros del trabajo me invitaron a un bar. Dije que no, pero insistieron. Una cerveza se convirtió en 4. Me sentía bien, eufórico incluso. Por primera vez en meses, no pensaba en mis problemas. Decidí manejar. Grave error. El tipo se cruzó en una intersección. Juro que no iba rápido, pero mis reflejos estaban lentos. Lo impacté del costado. El sonido del metal retorciéndose me devolvió la sobriedad instantáneamente. Bajé temblando. Él también bajó, gritando. Olió el alcohol en mi aliento. Sus ojos cambiaron de enojados a acusadores. Cuando llegó la policía y me hicieron la prueba de alcoholemia, supe que estaba acabado. Me quitaron la licencia por 1 año. Perdí mi trabajo porque no podía llegar al sitio de construcción sin auto. Andrea usó el incidente para quitarme más derechos de visita. Detener a mi hija cada fin de semana. Pasé a verla una vez al mes bajo supervisión de una trabajadora social. Mi hija me miraba con miedo. Como si yo fuera un extraño peligroso. Eso me rompió más que cualquier otra cosa. Caí en una depresión que no sabía que existía. No era solo tristeza, era vacío. Era despertarme y no tener razón para levantarme. Era mirarme al espejo y ver a un perdedor completo. Mis padres me ayudaban como podían, pero ellos también estaban cansados. Viejos. Con menos recursos. Papá había tenido que seguir trabajando más allá de su edad de retiro porque yo había consumido sus ahorros. En algún momento de ese infierno, le mandé un mensaje a Valeria. Le pedí ayuda. No dinero, nunca le pedí dinero. Solo un contacto, una recomendación para un trabajo, cualquier cosa que me sacara del hoyo. Su respuesta llegó 3 horas después. No puedo ayudarte. Tenés que hacerte cargo de tu propia vida. Esas palabras me dolieron más que el accidente, más que perder a mi hija, más que todo.
Porque venían de mi hermana. De mi propia sangre. Pasé 2 años tratando de reconstruirme. Conseguí trabajos temporales. Entregas, reparaciones, lo que surgiera. Algunos meses ahorraba un poco. Otros apenas sobrevivía. Me mantuve sobrio durante casi un año completo. Empecé a ver a mi hija más seguido. Pensé que tal vez, solo tal vez, lo peor había quedado atrás. Mientras tanto, Valeria brillaba. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una empresa multinacional. Viajaba. Publicaba fotos en redes sociales de conferencias, de oficinas elegantes, de restaurantes caros. La veíamos en las reuniones familiares ocasionales. Hablaba poco. Sonreía menos. Toleraba nuestra presencia más de lo que la disfrutaba. Yo trataba de actuar normal, pero cada vez que la veía sentía una mezcla de orgullo y resentimiento. Orgullo porque era mi hermana y había triunfado. Resentimiento porque lo había hecho sin ayudar a su propia familia. ¿Egoísta de mi parte? Probablemente. Pero cuando estás en el fondo, ves a alguien en la cima y te molesta que no te tire una cuerda. Y entonces cometí el error que me destruiría definitivamente. Tenía 28 años. Un amigo de la adolescencia me invitó a cenar. Hacía meses que no socializaba. Acepté. La cena fue agradable. Hablamos de los viejos tiempos, nos reímos, por un momento olvidé lo miserable que era mi vida. Después de cenar, fuimos a un bar cercano. Solo una, dije. Una se convirtió en 3. 3 en 5. Cuando salí, el mundo giraba ligeramente. No estaba completamente borracho, o eso me dije. Decidí manejar. Fue estúpido. Lo sé. Lo sabía entonces. Pero mi juicio estaba nublado y mi auto estaba ahí. Iba por una calle residencial cuando perdí un poco el control. El auto se fue hacia la derecha. Choqué contra otro vehículo estacionado. El sonido fue horrible. El pánico fue peor. Miré alrededor. No había nadie. Sin testigos. Sin cámaras visibles. Y huí. Aceleré y me fui. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. El corazón me latía en la garganta. Llegué a casa, estacioné y me quedé sentado en el auto por 1 hora, sudando frío. Sabía que me habían visto. Alguien siempre ve. Pero el miedo de enfrentar las consecuencias era mayor que la lógica. Si me descubrían, perdía todo. La licencia otra vez, posiblemente prisión por reincidencia, definitivamente mi hija para siempre. No podía permitirlo. Y entonces pensé en Valeria. Ella tenía un historial limpio. Perfecto. Nunca había tenido problemas legales, ni siquiera una multa de tránsito. Si ella decía que había sido la conductora, recibiría una multa menor. Tal vez puntos en su licencia. Nada grave. Yo, en cambio, iría a prisión. Era reincidente. Había huido de la escena. No había salida. A las 2 de la madrugada, marqué su número. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Hola. Su voz sonaba somnolienta, confundida. ¿Qué pasa? Valeria, necesito que me escuches, dije rápidamente. Tuve un accidente. Choqué y me fui. Si me descubren, pierdo todo. Mi hija, mi libertad, todo. Silencio. Necesito que digas que eras vos, continué. Que vos estabas manejando mi auto. No pasará nada grave, te lo juro. Solo una multa. Pero a mí me destrozan. El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Estás completamente loco, dijo finalmente. Su voz había pasado de somnolienta a helada. Me estás pidiendo que cometa un delito por vos. No es un delito si fue un accidente sin heridos. Mentir a la policía es un delito, gritó. Y me estás pidiendo que arruiné mi vida por tu irresponsabilidad. No vas a arruinar nada, supliqué. Valeria, por favor. Pensá en tu sobrina. Si voy preso, ella crece sin padre. Ella ya está creciendo sin padre, me cortó. Por tus propias decisiones. No me metas en esto. Por favor, rogué. Había lágrimas en mis ojos. Sos mi hermana. Soy yo. Necesito tu ayuda. No, dijo. Y colgó. La llamé 20 veces más. Todas fueron al buzón de voz. Le mandé mensajes de texto. Audios llorando. Correos largos explicando mi situación. Nada. Desesperado, llamé a mamá al día siguiente. Le conté todo, bueno, casi todo. Enfaticé la parte de que perdería a mi hija para siempre, que necesitaba que Valeria me cubriera, que ella podía hacerlo sin consecuencias reales. Vamos a hablar con ella, dijo mamá. No puede dejarte caer así. Es tu hermana. Esa misma tarde, fuimos los 3 al departamento de Valeria. Era un lugar lindo, moderno, en un edificio nuevo. Una vida que yo nunca tendría. Tocamos el timbre insistentemente. Finalmente abrió. Cuando nos vio juntos, su cara se endureció. No, dijo inmediatamente. Lo que sea que vengan a pedir, no.
Déjanos entrar, dijo papá con tono serio. Valeria se hizo a un lado con los brazos cruzados. Entramos. El ambiente estaba cargado de tensión. ¿Sabes por qué estamos acá?, comenzó mamá. Tu hermano cometió un error. Un error, interrumpió Valeria. Manejar borracho 2 veces es un error. Todos cometemos errores, dijo papá. Pero vos tenés la oportunidad de ayudarlo. Solo tenés que decir que estabas manejando. No es tan grave. Valeria nos miró como si fuéramos aliens. ¿No es tan grave? ¿Me están pidiendo que mienta ante las autoridades? ¿Que arriesgue mi trabajo, mi préstamo de casa, mi reputación? Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está gustando. Suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Tu hermano va a perder a su hija, dijo mamá subiendo la voz. Eso no te importa. Él ya perdió a su hija, replicó Valeria. Hace años. Por sus propias decisiones. Y ahora quieren que yo cargue con las consecuencias. Sos su hermana, gritó papá. La familia se ayuda. La familia se ayuda. Valeria rió amargamente. ¿Cómo cuando me ayudaron ustedes? ¿Cuándo robaron mis ahorros? ¿Cuándo eligieron sacrificarme a mí por él? Eso fue diferente, dije, sintiendo la desesperación crecer. Había una bebé de por medio. Y ahora hay un criminal de por medio, me cortó. Vos. Y yo no voy a ser tu cómplice. Valeria, por favor, supliqué. Caí de rodillas literalmente. Te lo ruego. Mi hija es todo lo que tengo. No puedo perderla. Vos podés salvarme. Solo vos. Ella me miró desde arriba. Vi algo en sus ojos, tal vez lástima, tal vez asco. No, dijo simplemente. Mamá perdió la paciencia. Se acercó y abofeteó a Valeria. El sonido resonó en el departamento. Desagradecida, gritó mamá. Después de todo lo que hicimos por vos, criarte, educarte. Educarme con mi propio dinero, gritó Valeria de vuelta, con la mejilla roja. Esa es su carta de orgullo. Tu hermano va a ir a prisión, dijo papá. ¿Querés eso? ¿Querés destruir a tu propia familia? Él se destruyó solo, respondió Valeria, con voz temblorosa pero firme. Y ustedes lo ayudaron. Pero yo no voy a ser parte de esto. Fuera. Salgan de mi casa. Ahora. Nos quedamos parados, incrédulos. Si no salen, continuó, caminando hacia la puerta y abriéndola, llamo a la policía. Y les cuento que vinieron a presionarme para cometer un delito. Eso quieren. Nos fuimos. Bajamos en silencio. En el auto, mamá temblaba de furia. Voy a enseñarle, dijo. Voy a hacer que entienda. Esa noche, mamá publicó algo en Facebook que cambiaría todo. Escribió un post largo, emotivo, detallado. Contó sobre mi situación, sobre cómo había cometido un error menor, sobre cómo Valeria, mi propia hermana, se negaba a ayudarme a pesar de que eso significaría que yo perdería a mi hija para siempre. Usó nombres completos. Incluyó fotos familiares. Habló de egoísmo, de valores familiares perdidos, de hermanas que abandonan a sus hermanos en momentos críticos. El post explotó. Amigos de la familia comentaron apoyando a mamá. Algunos conocidos de Valeria la atacaron. Se compartió cientos de veces. Gente que ni conocíamos opinaba sobre nuestra situación familiar. Bórralo, le dije a mamá cuando me enteré. Esto puede empeorar todo. No, dijo ella. Que sienta lo que es estar expuesta. Que vea las consecuencias de no ayudar a su familia. 5 horas después, tocaron mi puerta. Policía. ¿Es usted Marcos Álvarez?, preguntó el oficial. Sí, respondí, con el estómago hecho un nudo. Necesitamos que nos acompañe a la comisaría. Tenemos algunas preguntas sobre un accidente vehicular ocurrido hace 2 noches. El post. El maldito post había revelado todo. Alguien lo había visto, sumado 2 más 2, y llamado a las autoridades. En la comisaría, me explicaron la situación. Abandono de escena del accidente. Manejo bajo influencia del alcohol. Reincidencia. Intento de encubrimiento. Si coopera ahora, puede evitar cargos más graves, dijo el detective. ¿Quiere contarnos qué pasó? Y ahí, sentado en esa sala de interrogación fría, cometí mi peor error. Mentí otra vez. Les dije que había prestado mi auto a Valeria esa noche. Que ella lo había chocado. Que cuando me enteré, decidí cubrirla porque era mi hermana menor y no quería arruinar su futuro. Giré la historia completa. Me presenté como el hermano protector. A ella como la irresponsable que yo encubría. El detective me miró con escepticismo obvio. ¿Su hermana confirmará esta versión?, preguntó. Sí, mentí. Estoy seguro. Me dejaron ir con una advertencia de no salir de la ciudad. Llamé a mamá inmediatamente. Tenés que hablar con Valeria. Le dije a la policía que ella manejaba. Necesita confirmar la historia. Vamos ahora mismo, dijo mamá. Pero esta vez,
Valeria no abrió la puerta. Tocamos durante media hora. Nada. Llamamos a su teléfono. Buzón de voz. Le mandé mensajes desesperados. Por favor, solo confirma la historia. Decí que manejabas. Ya se lo dije a la policía. Si no lo confirmas, voy preso. Valeria, te lo suplico. Pensá en tu sobrina. Sos mi hermana. No podés hacer esto. Finalmente respondió. Un solo mensaje. Estás enfermo. Y si esto va a juicio, yo misma me encargo de enterrarte. Pensé que era una amenaza vacía. Que estaba enojada pero que eventualmente, cuando viera las consecuencias reales, cambiaría de opinión. Me equivoqué. 3 días después, la policía volvió. Esta vez no fueron amables. Marcos Álvarez queda arrestado por presentar falsa información a las autoridades, intento de incriminación falsa, abandono de escena de accidente y manejo bajo influencia del alcohol. Me esposaron en mi propia sala. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunté, aunque ya lo sabía. Su hermana se presentó voluntariamente esta mañana, explicó el oficial. No solo negó su versión, presentó evidencia que lo contradice completamente. En la comisaría me mostraron todo. Valeria había entregado registros de ubicación de su teléfono demostrando que estaba en su departamento esa noche. Registros de trabajo mostrando que había estado en la oficina hasta tarde. Capturas de pantalla de todos mis mensajes pidiéndole que mintiera. Su propio testimonio detallado de cómo yo y nuestros padres habíamos intentado presionarla. No solo me había delatado. Me había destruido metódicamente. El cargo de intento de incriminación falsa era grave. El de presentar falsa información también. Sumados a mis antecedentes previos, mi abogado público me explicó que enfrentaba tiempo real de prisión. Su única opción es un acuerdo, me dijo. Declararse culpable de todos los cargos, pagar daños, hacer servicio comunitario y probablemente pasar un tiempo en prisión de todos modos. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, con la voz rota. 6 meses a 2 años, dependiendo del juez. Mi vida se derrumbó ahí mismo. Acepté el acuerdo porque no tenía otra opción. Me declararé culpable de todo. Pagaría daños por un monto que tardaría años en cubrir. Haría 200 horas de servicio comunitario. Y pasaría 10 meses en prisión. Andrea presentó una petición de custodia completa permanente. Ganó en menos de una semana. La jueza me miró con tal desprecio que sentí que me quemaba. Usted no solo puso en peligro vidas manejando intoxicado, dijo. Intentó culpar a su propia hermana por sus acciones. No es apto para criar a una niña. Perdí todos los derechos de custodia. Solo me permitieron visitas supervisadas 2 veces al mes después de salir de prisión. Mis padres estaban destrozados. Papá tuvo que vender su auto. Mamá sacó dinero de su pensión para ayudar con los pagos legales. Ambos envejecieron 10 años en 2 meses. La noche antes de entrar a prisión, mamá me abrazó llorando. Lo siento, dijo. Debimos haber manejado esto diferente. Papá no dijo nada. Solo me estrechó la mano. Sus ojos estaban rojos. No es culpa de ustedes, mentí. Valeria me hizo esto. Incluso entonces, seguía culpándola a ella. 10 meses en prisión cambian a una persona. No fue como en las películas. No hubo peleas dramáticas ni amistades profundas. Fue aburrimiento, humillación y un silencio ensordecedor con mis propios pensamientos. Compartí celda con un tipo que estaba ahí por robo. Me preguntó por qué estaba yo ahí. Le conté mi historia, esperando simpatía. Sos un idiota, me dijo. Tu hermana hizo lo correcto. Yo ojalá hubiera tenido alguien que me dijera que no cuando planeaba estupideces. No le hablé más. Las noches eran lo peor. Ahí, en la oscuridad, con nada más que hacer, mi mente me torturaba. Pensaba en mi hija. En cómo estaría creciendo sin mí. En cómo cuando saliera, sería casi una extraña. Pensaba en mis padres. En cómo les había arruinado su retiro, su tranquilidad, su orgullo. Y pensaba en Valeria. La odiaba. Con cada fibra de mi ser. Ella había tenido el poder de salvarme y eligió no hacerlo. Más que eso, me había hundido activamente. Me había destruido. ¿Y por qué? ¿Por un préstamo de casa? ¿Por un ascenso? ¿Por su perfecta reputación? La familia debía estar por encima de todo eso. Eso es lo que yo creía. Lo que sigo creyendo. Salí de prisión en un martes lluvioso. Papá me recogió. Casi no hablamos en el camino a casa. Volví a un mundo que había seguido sin mí. Mi hija tenía casi 1 año más. Andrea había empezado a salir con alguien nuevo. Mis viejos amigos no respondían mensajes. Valeria había seguido con su vida también. Y ahí es donde viene la parte que me carcome hasta ahora. Una semana después de salir, estaba en casa de mis padres cuando sonó mi teléfono. Era una notificación de Facebook. Alguien me había etiquetado en un post. Lo abrí. Era una foto de Valeria. Estaba parada frente a una. Continuar.
4 y 4. Casa hermosa, de 2 pisos, con jardín, en un barrio que yo nunca podría costear. Sostenía unas llaves y sonreía de oreja a oreja. La descripción decía, lo logré. Casa propia. Sin deberle nada a nadie. Sin compromisos. Sin ayuda. Solo esfuerzo y decisiones correctas. Gracias a todos los que creyeron en mí. Los comentarios estaban llenos de felicitaciones. Primos, tíos, amigos, todos celebrando su éxito. Me quedé mirando esa foto por una hora. Ella había conseguido su casa. El préstamo finalmente le había sido aprobado. Había comprado la casa de sus sueños. Mientras yo salía de prisión sin trabajo, sin hija, sin futuro, ella festejaba su victoria. Y lo peor, lo que realmente me rompió, fue la frase, sin deberle nada a nadie. Era un mensaje directo. Para mí. Para mis padres. Estaba flotando en nuestras caras que había triunfado sin nosotros. Que no nos necesitaba. Que éramos prescindibles. Esa noche tomé de nuevo. Por primera vez desde salir de prisión. Me emborraché solo en mi departamento miserable, mirando esa foto una y otra vez. 2 meses después, tuve mi primera videollamada supervisada con mi hija desde que salí. Tenía 9 años ya. Me hablaba con la formalidad de quien habla con un tío lejano, no con su padre. Traté de jugar con ella virtualmente. Le mostré fotos viejas de la familia. Había una de cuando ella era bebé, con Valeria cargándola, ambas sonriendo. Mi hija miró la foto con curiosidad. ¿Esa es tía Valeria?, preguntó. Sí, respondí, sintiendo el nudo en la garganta. Ella es mala. Me quedé paralizado. La trabajadora social que supervisaba la llamada me miraba atenta. ¿Por qué preguntas eso?, dije finalmente. Mamá dice que ella te hizo daño, explicó mi hija con voz inocente. Que por su culpa no podemos estar juntos. La furia me inundó. Andrea le había contado su versión retorcida de la historia. Pero ahí, mirando a mi hija, no pude repetir mi narrativa usual. No pude decirle que sí, que su tía era cruel, que me había traicionado. Porque si le decía eso, ¿qué le estaba enseñando? ¿Que la gente que se niega a mentir por ti es mala? ¿Que decir la verdad es traición? No, dije finalmente, con la voz quebrada. Tu tía no es mala. Solo, tomó decisiones diferentes. Decisiones difíciles. ¿Pero por qué no te ayudó?, insistió mi hija. Porque yo le pedí algo que no debí pedirle, admití. Las palabras me quemaban la garganta. Le pedí que mintiera por mí. Y ella dijo que no y tenía derecho. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. Que admití, aunque fuera parcialmente, que tal vez yo había estado mal. Mi hija asintió, sin entender realmente la complejidad de todo. La llamada terminó poco después. Me quedé sentado en silencio, con algo revolviéndose en mi pecho. Por primera vez en todo este infierno, me permití pensar realmente en cómo había sido todo para Valeria. En los días siguientes, los pensamientos no me dejaban en paz. Recordé la cara de Valeria cuando descubrió que habían usado su dinero. El dolor genuino. La sensación de traición. Recordé cómo había conseguido beca sola. Cómo se había mudado y construido su vida sin ayuda familiar. Recordé la noche que fuimos a su departamento a presionarla. La bofetada de mamá. Las amenazas de papá. Mi llanto manipulador. Por primera vez, vi la escena desde sus ojos. 3 personas que amaba, que se suponía debían protegerla, invadiendo su espacio, exigiéndole que cometiera un delito, atacándola físicamente cuando se negaba. ¿Cómo se había sentido? Recordé el post de mamá. Cómo había expuesto públicamente a Valeria, con nombre y apellido, pintándola como la villana. Cómo ese post había arruinado su préstamo de casa, había puesto en riesgo su trabajo. Valeria no solo se había negado a ayudarme. Había sufrido consecuencias reales por esa negativa. Consecuencias que nosotros le causamos. Y aún así, había reconstruido todo. Había conseguido su casa. Había seguido adelante. Sin nosotros. La grieta en mi narrativa se hizo más grande. Empecé a ver las cosas que antes ignoraba. Los patrones. Yo había cometido errores tras errores. Embarazar a Andrea sin estar listo. Dejar la universidad. Perder trabajos. Manejar ebrio. 2 veces. Huir de la escena. Mentir a la policía. Intentar incriminar a mi hermana. Cada vez que caía, mis padres me rescataban. Y yo volvía a caer. Valeria nunca cayó porque nadie la rescató. Tuvo que aprender a no caer. Y cuando yo quise arrastrarla a mi caída, ella se negó. ¿Era eso tan terrible? Han pasado 8 meses desde que salí de prisión. Sigo viviendo en un departamento diminuto. Trabajo en un almacén, cargando cajas. Es trabajo honesto pero sin futuro. Veo a mi hija 2 fines de semana al mes. Ella es amable conmigo, pero distante. Somos extraños unidos por biología. Mis padres están viejos, cansados. Papá tiene problemas de salud que no puede pagar adecuadamente. Mamá tiene mirada triste permanente.
Ambos cargamos la misma culpa silenciosa. Valeria vive en su casa nueva. Según las pocas fotos que filtra su perfil privado, está bien. Tiene una vida. Amigos. Posiblemente pareja. Un mundo completo que no nos incluye. No nos habla. No viene a reuniones familiares. Cuando mamá le escribe, responde con monosílabos o la ignora directamente. Yo no me atrevo a contactarla. ¿Y qué le diría? ¿Perdón por intentar arruinar tu vida? ¿Perdón por usar tu dinero sin permiso? ¿Perdón por todas las veces que te hicimos sentir menos importante que yo? Las palabras suenan huecas incluso en mi cabeza. La verdad es más complicada. Sí, ahora entiendo por qué hizo lo que hizo. Entiendo que le pedí algo imperdonable. Entiendo que nosotros la dañamos primero, múltiples veces. Pero todavía duele. Todavía siento que en el momento que más la necesité, me dejó caer. Siento que pudo haber habido otra manera. Que pudo haberme ayudado sin destruirme. Y esa dualidad me está matando. Por un lado, sé que yo fui el villano de esta historia. Que mis decisiones fueron las que causaron todo. Que Valeria solo se protegió a sí misma, como debería. Por otro lado, sigo siendo su hermano. Y los hermanos se ayudan. ¿No? ¿O eso es lo que los hermanos abusivos se dicen para justificar pedir lo imposible? No lo sé. Ayer vi otra foto de Valeria. Esta vez en su jardín, plantando flores, con una sonrisa genuina. En los comentarios, alguien escribió, te lo mereces, después de todo lo que pasaste. Miré esa foto por largo rato. Y me di cuenta de algo terrible. Una parte de mí quiere que le vaya mal. Quiere que fracase. Quiere que sufra como yo sufrí. Porque si a ella le va bien, si triunfa sin nosotros, entonces significa que éramos prescindibles. Que no nos necesitaba. Que su decisión de cortarnos fue correcta. Y eso me destroza más que la prisión, más que perder a mi hija, más que todo. Porque significa que toda mi narrativa era falsa. Que no era familia contra el mundo. Era yo contra la razón, y todos los que me amaban eligieron hundirse conmigo o salvarme a costa de ellos mismos. Todos excepto Valeria. Ella eligió salvarse. Y yo la odio por eso. La odio y la admiro y la extraño y la desprecio. La odio porque me dejó caer. La admiro porque tuvo la fuerza de hacerlo. La extraño porque era mi hermana. La desprecio porque superó todo y yo no puedo. Entonces, ¿soy el malo de esta historia? Reddit dice que sí. Los comentarios en mi post original fueron brutales. Intentaste arruinar su vida para salvar la tuya. Tus padres crearon un monstruo. No hay redención porque no hay arrepentimiento. Y tienen razón. Cada comentario tiene razón. Pero también sé esto, cuando estás ahogándote, no piensas en filosofía ni moralidad. Solo buscas aire. Solo buscas salvación. Y yo estaba ahogándome. Valeria era el salvavidas. Y lo apartó deliberadamente. ¿Tenía derecho? Sí. ¿Es lo que yo habría hecho por ella? No. Y esa es la diferencia que me define. Yo habría mentido por ella. Habría cargado con sus errores. Habría sacrificado lo que fuera necesario. ¿Es eso noble o codependiente? ¿Es amor familiar o falta de límites saludables? Nuevamente, no lo sé. Lo que sí sé es que estoy solo. Mi hija me ve como un extraño. Mis padres son sombras de quienes fueron. Mi hermana está viva y bien pero muerta para mí. Y yo cargo con la culpa de todo mientras simultáneamente siento que no debería cargar con toda. Es contradictorio. Es injusto. Es humano. No escribí esto para que me perdonen. Ni siquiera escribí esto para que me entiendan. Lo escribí porque necesitaba poner en palabras este caos que llevo dentro. Esta guerra entre saber que estuve mal y sentir que fui abandonado. Entre aceptar que merecía consecuencias y resentir que mi propia sangre fue quien las ejecutó. Valeria tiene su casa nueva. Su vida perfecta. Su conciencia clara. Yo tengo este departamento, este trabajo sin futuro, esta culpa eterna. ¿Quién ganó? Depende de cómo definas ganar. Si ganar es tener éxito material, ella ganó. Si ganar es mantener tu integridad moral, ella ganó. Si ganar es proteger tu bienestar mental, ella ganó. Pero si ganar es mantener a tu familia unida, nadie ganó. Todos perdimos. Y esa es la verdad más dolorosa de todas. Que al final, después de todo el drama, toda la traición, todo el sufrimiento, no hubo victoria. Solo ruinas. Y yo sigo parado en esas ruinas, mirando la casa nueva de mi hermana a la distancia, preguntándome si alguna vez podré construir algo propio. O si siempre seré el hermano que pidió demasiado y perdió todo. Comentarios originales seleccionados. Usuario 1, no solo manejaste borracho 2 veces, intentaste destruir a tu hermana para salvarte. Eso no es desesperación, es egoísmo puro. Mi respuesta, no estoy diciendo que no haya sido egoísta. Pero cuando tu vida se derrumba y ves una salida, aunque sea retorcida, la tomas. No justifico lo que hice. Solo explico cómo llegué ahí. Usuario 2, lo más perturbador es que todavía crees que ella te debía algo.
Nadie debe cargar con tus consecuencias. Mi respuesta: no se trata de deudas. Se trata de familia. Cuando alguien que amas está ahogándose, le tiras un salvavidas. Así de simple. Usuario 3. Tu hermana perdió oportunidades, reputación y paz mental solo por existir en tu vida. Tú eres el problema común en todas estas historias. Mi respuesta: si fuera el problema común, no estaría acá tratando de entender qué salió mal. Solo los que pueden cambiar reflexionan así. Usuario 4. Ella pudo mentir por mí, es posiblemente la frase más aterradora que he leído. Ojalá nunca vuelvas a hablarle. Mi respuesta: probablemente no lo haré. Pero no por elección mía. Usuario 5. No hay redención porque no hay arrepentimiento real. Solo resentimiento porque esta vez no te rescataron. Mi respuesta: ¿y qué esperaban que escribiera? ¿Un final feliz donde aprendo la lección y todos nos abrazamos? La vida no funciona así. A veces solo hay pérdida. Y esta es mi pérdida. Así termina mi historia. Sin moraleja clara. Sin redención. Sin reconciliación. Solo un hombre en un departamento pequeño, escribiendo sobre cómo la familia que construyes puede ser la misma que te destruye. O viceversa. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.